En muchos momentos de nuestras vidas hemos sentido angustia e incertidumbre. El tema que vamos a tratar hoy en Charla de Bros nos ha quitado muchas noches de tranquilidad y a muchos otros su vida entera. Así que muy atentos a la charla del día de hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Charla de Bros, donde cada miércoles nos reunimos mi hermano y yo a hablar sobre temas que nos conciernen a todos. En el día de hoy vamos a hablar del tema de que en algún momento vamos a morir. Sí. Es un tema que en algún momento de nuestras vidas, así no lo queramos hablar, así no queramos hacerlo parte de nuestras vidas, tarde que temprano nos va a tocar bajo circunstancias diferentes, pero sí o sí es algo ineludible en nuestras vidas. Entonces, yo creo que muchos han tenido esa conversación haciendo como un análisis solos o de pronto en un grupo de amigos, con sus familias, de pronto tienen un familiar de avanzada edad o algo y empieza uno como a ver ese angelito de la muerte que llaman por ahí rondando, que en últimas pues no es nada malo ni nada negativo, es simplemente, pues para mí, yo lo digo así, infortunadamente es el curso de la vida. ¿Alguna vez ha pensado en la muerte, Manny? He pensado en la muerte, sí, y he pensado en la muerte con miedo aparte. Imagínense que cuando Sí. empecé un poco en el deporte del parapente, claro, empieza uno a escuchar más presente los accidentes y los accidentes que conllevan a muerte. Entonces es algo que uno lo hace pensar, uy, madre, ¿será que lo sigo Es que haciendo? ¿Será que no? Pero son cosas que lo hacen a uno pensar. O sea, sin embargo, lo es que disfruta uno mucho. es considerado un deporte extremo, ¿no? Es considerado uno de los deportes más extremos que hay. Pero mire, o sea, un dato aquí curioso es que usted puede estar, digamos, sobrevolando en las horas de la tarde y puede estar muy tranquilo y no pasa nada. Pero cuando sobrevuela sobre las horas del mediodía, cuando ya requiere un poco más de pilotaje, de habilidades más altas para evitar incidentes, pues es donde pueden ocurrir los problemas, ¿sí? Que todo al fin y al cabo, pues con una buena preparación se pueden evitar una gran cantidad. Pero igual, o sea, el punto de pensar en la muerte es cuando entro en el deporte y escucho tantos, o sea, tantos accidentes, ya uno es más consciente de ello. A mí me pasó ahí. Bueno, Ujú. bueno, ya que usted lo está mencionando, yo sí quisiera de una vez preguntarle a la gente, y se lo pregunto a usted, Manito, ¿se han enfrentado a la muerte en algún momento o han sentido peligrar sus vidas? Como decir, uy, miércoles, hasta aquí me tocó, hasta aquí me llegó. O sea, mientras ha estado volando el parapente o en otra circunstancia, ¿ha sentido esa situación como que pierde el control, como que aquí se me va a ir? ¿Le ha pasado? Sí, una vez. ¿Volando o en otra situación? No, una vez estaba volando, estaba aprendiendo. Ok. Estaba, claro, o sea, estaba en los primeros cursos de iniciación y resulta que, pues, en el sitio donde volamos, hay Ujú. una ladera muy larga que es una montaña, para los que no sepan del parapente, la ladera es una montaña y estaba retirado. Resulta que la radio que llevaba se quedó sin baterías y se me apagó. Claro, yo estaba Ajá. recibiendo las instrucciones para, o sea, para volar y para volverme, oiga, no, vuélvase, ¡Qué no, gire a la susto! derecha, gire a la izquierda, aproxímese de esta forma, aterrice así. Sí, entonces, claro, uno va muy tranquilo porque realmente es como si lo llevaran a control remoto. Uno no se preocupa Claro, por uno casi sabe. nada. ¿Qué Ujú. pasa? Se me apagó la radio, que yo no sabía que en ese momento se me había apagado, y veo un chico con un parapente y digo, wow, qué alto está. Yo también quiero estar alto. Y me pongo a seguir todo lo que hizo él para subir, ¿sí? O sea, Ok. lo más difícil en el deporte del parapente es coger altura, o sea, mantenerse alto y Ujú, sobrevolar, porque al fin y al cabo siempre uno está planeando y está cayendo. Pues ujú. resulta que, claro, yo no sabía qué habilidad tenía él, ¿sí? Y tampoco era consciente de la mía, que era casi nula. Pues resulta que Claro. yo estaba, yo, uy, qué genial, se está subiendo súper bien, nada. Pues resulta que era una nube que se estaba desarrollando y nos estaba subiendo. Claro, él tenía un Ok. parapente más avanzado, yo tenía uno en una clase de iniciación, que es categoría A, Ujú. él tenía un clase C, él supo cuándo retirarse, y aceleró y se Pero retiró. Claro, él aceleró y se retiró. Y yo, cuando intenté acelerar y retirarme, no pude. O sea, cada vez me iba yendo más para atrás en la montaña. Estamos hablando de que yo estaba iniciando en el deporte, tendría, yo qué sé, como 5 o 7 vuelos por ahí más o menos. eso es Y nada. eso es nada. Y cada vez más alto
y cuando empiezo a ver las nubes, yo no sabía cómo bajar. Hace poco había escuchado, estaban hablando en el sitio del despegue que había fallecido una... No, ¿cómo fue? Una chica que en una tormenta se la Sí, había creo que tragado una yo le nube. conté, ¿no? Sí, es que eso es Exacto. muy popular aquí. Estaban hablando que empezaron a volar y ya todo el mundo empezó a aterrizar. Y había una chica que le dijeron, no, aterrice. Y ella como que siguió volando. Se desarrolló una nube, claro, la nube hace una fuerza de succión, subió. Al rato cuando ya empezó, o sea, cayó la tormenta, cayó todo, se vio un trozo del parapente. Y pues luego la chica Claro. obviamente había fallecido. Una de Bueno, ¿y dos. cómo hizo para salir de la nube? ¿Cómo hizo ¿Ah? para salir de la nube, Manny? ¿Cómo Por hizo eso, para salir de la espere. nube? O sea, piense que yo en ese momento me acuerdo de la historia que estaban contando y digo, hay una nube, me estoy subiendo, Ujú, no sé cómo bajar. Y al final, resulta que cuando yo empiezo algo, usted sabe que yo me meto con todo, o sea, voy o todo o ujú. nada. Y cuando empecé en el parapente, me consumí, yo creo que todo el contenido de YouTube, de pilotos, de accidentes, de absolutamente todo. Que todo el mundo me decía, ¿para qué mira Sí, accidentes? Y yo, por si acaso, claro, claro. Es para ser que van a consciente. decir cómo resolverlo, Pues claro. resulta, claro, que yo hice cosas como una plegada, que cerrar medio parapente, intentar girar, todo, no llevaba guantes, las manos marcadas, y ahí dije, mierda, o sea, ¿en qué me he metido? No voy a volver a volar nunca más, me voy a morir aquí. O sea, ese fue mi momento de miedo más alto que he tenido. Ok, pero Y bueno, ¿cómo luego, salió? O sea, ¿cómo logró no, salir? Yo ¿cómo creo que la logré gente quiere salir? saber cómo salió. Pues no, o sea, cerré medio parapente, tratando de girar en círculo, bueno, se llama barrena. Y Ujú, girando hacia abajo, y evidentemente. salió. O sea, sí pude descender bastante, luego la nube se siguió desarrollando hacia atrás, pero no podía avanzar en la ladera, entonces yo seguí saliendo, pero claro, cuando ya me enroscaba mucho hacia abajo, cogí una fuerza G muy grande y soltaba. Claro, eso, las manos, o sea, las tenía de las cuerdas de los cordinos súper Ujú, marcadas y luego pasa alguien, que no voy a decir su nombre, ujú. viene para adelante y me dice, no, que salga, que vaya a aterrizar. Y yo como, tan bonito, Claro. si pudiese ya lo haría. ¿Cómo lo hago? Ya lo haría. Y al final Claro. terminé, nada, ya cuando terminé, cuando pude bajar, fui a aterrizar solo. Y fue como, ah, bien, puedo aterrizar, siguió todas las instrucciones. Y yo, ¿cuáles instrucciones seguí? Si esta porquería de Sin radio no radio. sirve. Y aterricé solo. Sí, aterricé Claro. solo. En un séptimo vuelo, o sea, el nombre del aterrizaje se llama top landing, que es aterrizar del mismo sitio donde uno despega. O sea, Ujú. tiene una complejidad para poderlo hacer. Pero cuando aterricé fue como, oh, tierra, por fin. Sí, 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 Bueno, sí. mire, Estuve mire qué al buena borde de bloquearme. Y lo más peligroso de eso es bloquearse mentalmente. Si usted se bloquea mentalmente y o sea, si se paniquea, como dicen en Colombia, ya Ujú. pierde. Ujú. Bueno, entonces, sí sintió esa experiencia, sí se sintió cerca como de que aquí algo malo me va a pasar. O sea, se le Sí. pasó por la cabeza pensar, ¿me voy a morir literal? O sea, sintió como que la vida se le fue. Sí, sí, Dijo, aquí sentí en cualquier miedo, momento me caigo, claro. me traga, No, no, ¿y qué va sentí a miedo pasar? de ya, o sea, no puedo bajar de aquí, ya. Me trago Si la vivo, nube. vivo y si muero, pues va a ser aquí el día de mi muerte. Sí, esa fue la Bueno, ¿qué experiencia. sentía el cuerpo? ¿Qué Viéndolo, sentía el cuerpo? ¿Cómo se sentía? ¿Sudaba? ¿Se sentía ansioso? ¿Se sentía no, solo angustiado? pensaba que por qué había practicado ese deporte. Se cuestionaba, ¿cierto? Se estaba cuestionando el Solo me por estaba qué. cuestionando, sí. O sea, todo pasó súper rápido. Todo pasó súper rápido, pero yo en ese momento, o sea, sí decía, mierda, ¿por qué estoy aquí haciendo esto? O sea, ¿quién me mandó a hacer esto? No voy a volver a volar nunca más. Pero yo estaba Ujú, pensando era en solucionar esa incidencia. Que realmente la miro okey. desde ahora y no era tan complicada, era más el miedo del momento. Era más la Y era el habilidad que tenía. desconocimiento. Exacto, no tenías conocimiento Claro, de cómo salir de o ahí. sea, me pasa ahora y o sea, no estaba tan alto esa succión, no pasa nada y hago una maniobra que bajo ahí en nada. O sea, no. Okey. De hecho, ahora pues sí, cuando está volando y estoy así cerca de las nubes, pues me les pego bastante y no está ese problema. Pero a raíz de eso me quedó como un trauma durante cierto tiempo de volar cerca de las nubes. O sea, cuando subía mucho me alejaba Claro. y ya no volaba más. Mm. Bueno, entonces, Estuve bueno, cerca. ahí está la experiencia. Entonces, creo que Nico ha dicho varias cosas ahí interesantes para los que nos están escuchando, y es cómo el enfrentarse y de pronto dudar. Mire esa duda, o sea, pese a que se estaba enfrentando a ese momento, la duda de por qué me metí en esto.
el por qué estoy haciendo esto, por qué estoy practicando este deporte, si es ese, claro, ese, y creo que es el miedo natural a perder la vida, a Sí. perder eso que es lo único que no podemos recuperar si se va. Y digo yo, ¿qué lo hizo volver? ¿Qué lo hizo subirse nuevamente? Porque de Uy, otro dice, esa es no, una gran pregunta. el susto me invadió Y no vuelvo a y volar ya nunca no, más. Y hay no gente vuelvo que a le ha volar pasado más. eso. Hay Y gente que no solamente en incluso... eso, yo tengo un amigo que tuvo un accidente de moto y él no se volvió a subir a una moto. Y si se ha subido, se sube con muchísimo temor y en tramos muy cortos, pero él tuvo su accidente que fue muy aparatoso y jamás volvió a subirse en una motocicleta. ¿Qué lo Mano, hizo volverse a subir? informarme más, comentarlo, lo que me había pasado, el susto, realmente fue la inexperiencia. O sea, los deportes de riesgo, como por ejemplo este deporte, que sí, mucha gente lo ve como, o sea, un deporte muy alto riesgo, pero el riesgo realmente lo marca uno. O sea, usted puede volar en horas de la tarde donde no le va a pasar absolutamente nada si hace las Ok. cosas bien como le han enseñado. Yo me metí en una situación, o sea, porque me antojé de estar tan alto como estaba la otra persona, Mire que pero fueron no dos sabía cosas. bajar. Dos cosas. Se antojó de subir, pero al mismo tiempo hubo una mala pasada que al mismo tiempo diría yo que fue un llamado de atención, muchos lo llamarán suerte, y es el radio se descargó. Donde el radio no se descargue, muy seguramente el instructor le va a estar diciendo, Nico, Aléjese. abajo, abajo, haga esto, haga lo otro, Claro. y evita la situación. Muy Pero fácil. se dio, Muy claro, fácil. Lo claro. hubiese evitado muy fácil. Mm. Ujú. Bueno, entonces, a ver, ¿Qué me hizo ¿por volver qué a decidió subirme? volver, por Pues qué decidió volverse a subir? porque cuando ya lo comenté, o sea, me dijeron las maniobras que habían para luego salir de eso muy fácil. Ujú. Y ya dije, ah, bueno, listo. O sea, es algo que, Listo. si afronté esta situación sin tener conocimientos para esto, ahora ya que lo sé, ¿por qué no lo voy a volver a hacer? Uy, man, y yo creo que eso es un arma de doble filo. Yo creo que eso es un arma de doble filo porque es o ganar confianza de que no me pasó nada, salí de ahí, o motivarse como usted se motivó a hacer las cosas bien, a hacer las cosas mejor. Y yo que no conozco mucho del deporte, sino lo que conozco es por lo que he escuchado hablar a mi hermano y por lo que he vivido, es el tema de uno tener la preparación completa. Si usted se va a subir, claro, ya después de que usted está arriba, es su pericia. Usted debe saber leer el entorno, las nubes, mirar el aire, pues mirar el aire, saber leer por dónde viene el aire y todo el tema de lo que está Sí, sintiendo, sentirlo. pero es la preparación del parapente antes de despegar. Mirar las líneas, mirar que esté todo en su sistema de seguridad. O sea, es un tema, mejor dicho, de mucha dedicación como cualquier otro. Así fuese el fútbol. Si usted va a jugar fútbol, pues usted no se va a arrojar a la cancha a jugar de una vez. Usted Hace un calienta, mira calentamiento que esté previo, exacto. exacto, que usted tenga sus guayos bien amarrados, todo el tema. O sea, es como todo. Digo yo, jugó un poco de suerte, jugó un tema también un poco de tranquilidad, porque lo que usted dice, Vanessa, o sea, usted mantuvo la tranquilidad, mantuvo la calma. Y yo creo Sí, que pese a esas situaciones, donde no mantenga la calma, creo que hubiese podido, o sea, el miedo me hubiese hecho meterme en una peor situación de la que estaba. sí, sí, porque uno pierde el control o se Hmm. desespera o no hace nada y se deja ir, se deja llevar de Sí. una. Entonces, Entonces, ahí esa fue mi está, única experiencia así cercana que he tenido. Después de esa, no. Plegadas, cerradas de parapente en el aire, cosas así, pero nada. Nada del otro ok. mundo. Yo les ¿Y voy a contar usted? entonces la mía, porque yo también tuve mi experiencia. Yo tuve un accidente de moto, tuve un accidente de motocicleta donde no fue ocasionado por mi culpa. Bueno, yo tuve algo de culpa. De pronto iba dos factores que yo analizo cuando pienso en ese accidente. Iba un poco rápido pese a que no estaba excediendo el límite de velocidad en esa zona, pero me confié. Me confié por un segundo y ese segundo hizo que se diera el impasse. Yo iba manejando mi moto por un sector aquí que se llama El Carmen. Hay una estación de gasolina. Antes de eso hay un semáforo y yo iba con un poco de afán porque necesitaba llegar rápido a hacer esa diligencia y salí del semáforo de primero, arranqué rápido. Yo creo que iba por ahí a unos 45, 50 kilómetros por hora. Esa zona permite un poquito más porque ya no es una zona residencial. Yo voy por mi vía y a mi izquierda, hacia la bomba de gasolina para pasar el carril por donde yo voy, viene un furgón, un furgón pequeño, es un camión pequeño, más o menos del tamaño de una volqueta. Y por el lado derecho de la estación de gasolina viene saliendo una motocicleta, por un lado que no debería salir. Las indicaciones de la estación de gasolina indicarían que por ahí se ingresa a la bomba de gasolina.
no se sale por la siguiente salida un poco más abajo. Yo voy y miro a la persona que está manejando el furgón. Él me ve y frena. Yo también había visto la moto que venía al lado, era un señor ya de edad, no era un adulto mayor, pero sí era un señor mayor, pero él no frena. O sea, en el instante que yo miro el furgón y no lo veo a él y yo creo que paso, él se me ha metido. Entonces yo no alcanzo a reaccionar. Realmente yo no veo en el momento cuando él se mete, porque yo confío en él. Él estaba quieto. Él estaba quieto. Tal vez él estaba era mirando al señor del furgón, se confió, no vio que venía nada ahí arriba y se mete a la carretera. Yo lo choco, salgo volando de la moto, le paso por el lado al furgón, lo veo, o sea, eso es como una cámara lenta total así, ¡fu! Le paso, o sea, yo me acuerdo de haber visto el furgón era de color rojo, le paso, mejor dicho, de frente, por todo el frente y salgo volando, caigo de frente, de pecho y me presiono el brazo contra la carretera, pero me fracturo es dos costillas. Ujú. Entonces caigo en la carretera y ahí se da el accidente. El señor también quedó mal librado porque pues yo lo impacto de frente, él va de lado y yo lo impacto de frente y se le fractura la pierna izquierda, si no estoy mal, más o menos como en dos o en tres pedazos. ¿Sí? El señor tiene su incidente y todo. Yo quedo ahí botado como una hora mientras llega la ambulancia y empieza, ahí yo creo que tuve un poco de calma. De otra persona, de pronto la inercia lo hace quererse levantar de una vez, saber ¿Se que está intentó bien. levantar usted? ¿Lo pensó? Yo no me intenté levantar de momento. Yo como ¿Pensó que le pues había siempre, pasado algo? ¿Sintió yo que le había sentí, pasado claro, algo? claro, cuando yo caí, yo sentí el crack en el pecho, porque caí, como les digo, al caer el primer impacto se da, caigo al suelo, me queda el brazo en la mitad, porque recuerden que cuando uno va cayendo, el cuerpo intenta ponerse en forma fetal por lo general, y el brazo me da contra el pecho y presiona contra el piso, y lo que hace es presionar las costillas y se fracturan dos costillas. Entonces, cuando me intento, antes de levantarme, pues como yo ya he estado metido en el mundo de las motos hace bastante tiempo, hice un programa de motociclismo hace mucho también, entonces tenía conocimiento de lo que no se debe hacer en el momento de un accidente y es precisamente mantener la calma y hacerse un autoexamen. Entonces yo lo primero que pensé fue, bueno, mirar mis piernas, me puedo parar, las puedo mover, cómo me siento. Entonces, bueno, antes de eso recobrar el aliento porque se me salió todo el aire. O sea, era esa sensación de ahogamiento. No sentía que me iba a morir en ese momento, pero sí me dio sensación de ahogamiento. Entonces empecé a respirar despacio, con dificultad, pero recobré el aliento, luego me hice mi examen normalmente de mi cuerpo. La gente se empezó a acercar y me decía, no se quite el casco, no se quite el casco, porque el miedo de los motociclistas es que se golpean la cabeza, se quitan el casco y si hay alguna contusión en la cabeza, hay algún derrame y se muere de una vez. Entonces fue lo último que me miré. Primero me miré las manos, mirarlas no, sentir. Empecé a moverlas, listo, y dije, me siento bien. Yo sabía que me había lastimado algo porque yo sentí el crack en las costillas. Llegué a la cabeza y moví el cuello. Tan, no hay ningún problema. Me moví el casco estaba bien. Me lo quité. Dije, yo le decía a la gente, no, tranquilos, en la cabeza no tengo nada porque no me golpeé la cabeza. Yo, el impacto también fue aquí, pero llevaba la visera abajo, entonces no hubo ningún problema. Pero ahí ya sabía que algo estaba mal. Entonces empieza uno, ¡fum!, como que entra en un estado pasivo, esperar que llegue la ambulancia, que me lleven. Yo no me levanté porque sabía que me había fracturado las costillas, me dolía al moverme, no me iba a levantar porque dije, de pronto me lastimo. Si me lastimo en la levantada, que ya esté aquí la ambulancia y que me lleven al hospital. ¿Dónde me enfrento a la muerte? Cuando ya estoy en el hospital, me hacen toracostomía del lado derecho, me meten el tubo para que el pulmón se vuelva grande, porque ese fue un proceso. Cuando llegué al hospital simplemente pensaron que eran las costillas, después se dan cuenta que es un pulmón colapsado, pero el pulmón no se quiere volver grande. El aparato que me habían puesto, no recuerdo cómo se llama, no era lo suficientemente potente para contrarrestar ese efecto y hacerme el pulmón grande. Ahí es donde yo empiezo a pensar, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me voy a morir? ¿Va a pasar algo? Cuando llego al hospital y me dicen, no, es que me iban a tomar una radiografía de las costillas y me dicen, usted no se puede devolver a su casa porque tiene un pulmón colapsado. Y yo, ¿cómo Claro, el así? susto. El susto. Entonces ahí empieza toda una dinámica de pensar, me pusieron el tubo, la botella no estaba haciendo la succión, el pulmón no se quiere volver grande. ¿Qué hago? ¿Qué va a pasar con mi pulmón? ¿Me puedo morir? Duré 5 días hospitalizado,
Al tercer día es que me cambian el aparato. Fue un proceso feo porque es un choque de respiración, no puede uno respirar bien. Sentí, dije, bueno, si aquí me puedo morir. Dije, si esto no funciona, algo va a pasar. Manny, ¿usted Entonces sabe si uno sentí, puede vivir con un solo pulmón? uno puede vivir con un pulmón. Vale. ¿Eso lo supo Uno después o puede vivir con- antes? No, yo ya lo sabía. Yo Ah, sabía vale. que uno podía vivir con un pulmón, solamente que es que los pulmones están metidos en una sola bolsa los dos. Entonces, si uno no se da cuenta a tiempo, un pulmón se lleva al otro. Ah, eso no lo sabía. Eso se llama la pleura pulmonar. Están metidos los dos pulmones en una sola, entonces eso empieza a hacer que si uno falla se contrarresta al otro. Entonces, pues eso fue lo que me explicaron a mí. Si es 100% verdad o no, no lo sé. Los médicos que nos vean nos dirán si sí o si no. Me hizo analizar, me hizo pensar, aquí me pude haber muerto en mi casa por un paro cardiorrespiratorio, por no haber venido a tiempo al hospital pensando que eso eran las costillas, pero fue una esquirlita pequeña Ah, la que Manny, pinchó la pero pleura eso y no lo hemos comentado. Usted no ha ¿qué? comentado eso. Usted le dieron el alta en el médico después de las radiografías, eso no es nada, simplemente son las dos costillas, se va para la Ujú. casa, usted Sí, siente que le cuesta la respiración y vuelve al hospital. Eso no lo exacto, habíamos comentado, claro. Pero exacto, así donde fue. usted no vuelva a la casa, entonces sí hubiese podido ser más Claro, grave. donde yo no vuelva al hospital y me quede ahí pensando que es la presión, que no puedo respirar y todo, durmiendo me había podido dar un paro cardiorrespiratorio total. Entonces, el pensar en eso, en que literal en mi casa me había podido morir, o sea, sin nada, pensé en esas cosas y yo creo que yo siempre había pensado en ese tipo de circunstancias como que, bueno, si la vida se va, ¿qué es lo que estamos hablando hoy? Si siento morir, ese día la vi más cerca, dije, había podido suceder y qué hubiese sido de mí. Y ahí es donde empezamos precisamente a Ujú. recapacitar más, porque ya lo hemos vivido, muchas personas nunca les pasa nada de eso, de pronto no tienen esa sensación, pero después, bueno, eso se hace normal. Ya de pronto a uno, no, tuve un accidente, Nico tuvo esa experiencia en el parapente que no, pero ya pasó, a uno se le olvida. Pero en el caso de nosotros, y yo creo que muchos sin vivir ese tipo de cosas o experiencias, sienten esa angustia de saber qué hay después. Yo creo que una noche se acuesta uno y uno dice, oiga, ¿y si mañana no me despierto? De pronto, ese sentimiento lo ha tenido Manny. ¿Alguna vez lo he pensado después de ese momento? Bueno, yo antes de eso, o sea, sí hablaba como cosas de la muerte, pero, oiga, y si uno se muere y si uno no sé qué, imagínese usted, digamos, acostarse hoy y no volverse a despertar, pero cosas así, muy de tema, de estar con unos amigos y sentados, pero Ujú. ponerme a pensar después de haber vivido algo que realmente me dio mucho miedo en ese momento y pensar que realmente, o sea, aunque otra persona lo vea, ¿no? Y seguramente yo sé que hay pilotos que nos pueden escuchar, sé que nos escuchan, que no hubiese podido desembocar a eso. Yo les digo que sí, porque si yo hubiese tenido muchos nervios, meto una incidencia peor, o sea, aunque sea un parapente de Ujú. escuela, hago un incidente peor, yo qué sé, que se enrede, por ejemplo, y me salgo contra el suelo, Claro, ¿sí? Pero claro. por la inexperiencia. Entonces, el haber pensado, el pensar en que realmente pude haber muerto con una situación así, sí me hace pensarme que es que no tenemos un cheque de vida que damos por hecho muchas veces. O sea, muchas veces Bueno, nosotros nos acostamos y decimos, mañana haré tal cosa, y la otra semana ujú, haré tal otra, y dentro de un mes y dentro de un año, y ya estamos planeando como si hubiésemos comprado un cheque a 20 años. Mire, he pagado 20 exacto. años de vida y me corresponden. ¿Sí? Mire que a mí me ha pasado algo. Antes de tener esa experiencia, digamos que eso me hizo centrarme un poco más, pero antes yo ya había tenido esa sensación de angustia y yo sé que muchas personas la han tenido. Yo no sé si a Nico le haya sucedido. Yo he hablado con amigos y precisamente me sucede eso. Yo un día en mi casa estaba en la noche y empecé a pensar en eso. ¿Qué se sentirá morir? Porque yo creo que muchos pensamos en eso. ¿Cómo se siente morir? Esa pregunta del si hay algo después, si viene algo para nosotros, si hay algo o no, esa pregunta existencial. Y ese es como ese miedo de andar pensando uno en el sí, sí se dará algo, no se dará algo, viene algo más, no viene algo y empieza uno a sentirse angustiado en ya no voy a existir, ya no voy a vivir, ya nadie me va a ver, ya no voy a poder hacer muchas cosas. ¿Nunca le ha pasado eso por la cabeza? ¿Nunca No, Manny. lo ha sentido así? No, Uy, Manny, a mí así sí nunca lo he me pensado. terrible. Es una sensación, yo me acosté, creo que eran como las 10 de la noche, y yo creo que en esa angustia me dieron las 3 de la mañana, pensando y viviendo eso. O sea, es una,
yo creo que los psicólogos tienen una explicación para eso, esa sensación, pero era una ansiedad, era una angustia, era una incertidumbre, como lo dije al comienzo en la apertura del podcast, de no saber cómo es impotencia, Manny, es vivir, digo yo, en mi ignorancia, vivir la muerte en vida, o sea, experimentar esa muerte física como no puedo hacer nada respecto a eso, creo yo que las personas que han tenido alguna persona o incluso una mascota que se les está muriendo y no tener la capacidad de hacerlo, que se les va, es esa impotencia. O sea, yo experimenté antes de ese incidente, de ese accidente que tuve en moto, esa angustia. Y es horrible, man. Y yo creo que las personas que más se le asemejan a esto son las personas que sufren de ansiedad, porque es esa angustia. Yo sudaba, no me podía quedar sentado en la cama, me quedé encerrado, pues yo vivía en ese momento con la abuelita y, y por no angustiarla a ella, no, yo me quedé en mi casa y pensaba, y fue, o sea, creo que me metí O sea, tanto fue en como un mi ataque de pánico que pensamiento, le pudo haber dado de tanto haber pensado total, en el tema y total, todo. Ani, total, o sea, no sé, es extraño, yo creo que las personas que hayan pasado por eso me entienden, porque es un tema extraño, Manny, es una angustia que uno no puede describir, como que se le falta el aire, como que se va todo, no lo podría describir, y es un momento que se puede repetir. De pronto yo lo viví un poco más, pero en otro momento, no seguido. De pronto pasaron 6 meses, un año, volví a pensar en lo mismo, pero ya lo pensaba con más calma, lo pensaba con más reflexión, como empezando a aceptar que en definitiva es algo que no tiene remedio en este momento. No hay cómo Ujú. evitarlo, ¿sí? ¿O usted lo ha pensado de una manera diferente? Man, es que yo nunca me he encontrado en esa situación de entrar en pánico por eso. No, nunca. Bueno, O sea, o solo sea, tuve no, esa experiencia y ya. He pensado en en, cosas de, por ejemplo, de... Me han servido como para hacer cosas, o sea, para ser consciente de hacer cosas, pero no para entrar en una situación de pánico así como la que usted ha experimentado o rayarme así tanto, nunca. sí, uy, Mani, y yo sé que hay muchas personas que lo experimentan con otro tipo de cosas, con otras circunstancias, pero yo lo experimenté así. Ahora yo quiero tocar otro punto, que usted lo acaba de mencionar, y es, ¿ha vivido algo parecido de reflexionar por no haber hecho cosas? Entonces, no es que no haya pensado en la muerte, sino lo vería yo, piensa más bien que el tiempo se va haciendo corto, ¿o cómo lo ve? Uy, ¿O qué piensa ahí en ese momento? Como que se va terminando el tiempo, porque terminarse el tiempo es irse acercando a la muerte, hay que decirlo, así es. sí, claro. Bueno, que avance el tiempo es acercarse a la muerte, Claro. es simplemente avanzarlo. Mm, yo tengo un problema con eso y es que a mí en algún momento he dicho que no me gustaría envejecer. A mí me pasa lo mismo, Manny. Yo no ¿Le pasa lo quisiera mismo? envejecer. Uy, Sí, claro, claro, no. Porque pierde uno habilidades. Yo creo que no tanto por el hecho de verse viejito, porque si llegáramos a viejos, arrugados y lo que fuera, pero con la misma fortaleza, con las mismas habilidades, con todo, así el cuerpo se viera diferente, no importa. claro, Pero es ese tema, ¿no? Y es válido. Yo también lo he experimentado. claro, o Entonces, sea, ojalá aquí en los comentarios también nos dejen, uy, yo también he tenido ese miedo a envejecer. Otro nos dirá, ay, no, es que a mí sí es que las arruguitas no me gustan. no, Es no, yo por diferente. tema de vanidad cero, o sea, por tema de vanidad Ok. cero. Es por tema de perder independencia, o sea, de perder, que tenga que depender de otra Sí, persona, que sí. tenga, uff, a mí eso me mata Pero eso tiene totalmente. solución y usted lo ha dicho, man, y usted en el podcast pasado lo mencionaba precisamente con lo de la procrastinación y era trabajar en nosotros para el futuro. Y creo que eso está más que claro. O sea, Ujú. ¿para qué esperamos a llegar a los 60 o a los 70 para empezar a hacer ejercicio? No, Para hombre, hay empezar a que cuidarse, buena cuidarse de una vez. alimentación y Sí. todo. Ujú. Entonces, bueno, entonces Nico no lo ha experimentado de esa manera, como que se le genere esa angustia. Sí. Y a mí me surgía una duda, y ahorita en estos tiempos donde ya hemos pues evolucionado nuestro pensamiento, estamos en otras circunstancias, y precisamente mencionando lo que Nico decía de, de que de pronto se acabe el tiempo. Pero bueno, ¿por qué Nico decía, y se me volvió a meter en la cabeza, el de llegar a viejo? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Que usted dijo que cada vez que va pasando se va acabando el tiempo. Entonces, claro, se va Ok, acabando, ok. pero vamos envejeciendo. Listo, y nos quita las posibilidades. Entonces es eso. Claro. Listo. Entonces, ahora yo voy. A veces no pensamos en la muerte sencillamente porque no lo pensamos. No lo pensamos, simplemente vamos con el curso de la vida y hay personas que pasan por la vida así, simplemente haciendo lo que les toca, otros lo que quieren, otros los que les va correspondiendo en su camino
y nada, pues llegan a viejos con sus cosas y se mueren y ya. Pero yo creo que hay momentos y muy seguramente las personas que están de más avanzada edad tendrán una percepción de la muerte totalmente diferente a la que la tenemos nosotros y a la que teníamos hace 10 o 20 años. Yo antes sufría por pensar en la muerte. Sufría porque yo Pero decía, entonces es un tema recurrente que ha vivido bastante tiempo. durante mucho tiempo lo viví. Y a hoy simplemente ya no me afecta tanto, pero sí lo veo es como con rabia, porque me parece injusto, como que yo digo, y mucho tirar, pero es que Camilo está loco. Yo digo, yo soy de los que piensa que yo debería tener un botón para saber cuándo quiero morir. Yo, así por decir, Uh, no, como la ya, serie de Death Note que puede ver cuánto tiempo le quedan a las personas. algo así. ¿Le Entonces gustaría no me tener su gustaría ver el Shinigami tiempo. que dijera, tiene 73 días, 14 horas, 23 minutos? Y hay esto, una forma de tener más tiempo, ¿no? Para vivir más, si no estoy mal. Sí, 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 no me acuerdo cuál Usted era. puede coger tiempo, sí, como que hay una forma ahí según Death Notes. Entonces, yo sí digo, hay gente que me dice, pero Camilo, ¿usted por qué quisiera vivir tanto? Yo sí no quisiera vivir tanto. Yo le digo, pero es que si yo llego con salud, si me cuido, si estoy bien, a mí no me gustaría morir. Pese a la gente sabe si es complicada su vida o no, lo que haya tenido, a mí sí me gustaría vivir mucho tiempo. Me gustaría vivir, mejor dicho, como dicen en la Biblia, como Matusalén. Muchos años, no me importaría, desde que tenga salud, me pueda mover, sea consciente y racional, nada. Y ya, pero Ese y es el entonces, punto. si usted O quiere sea, ser inmortal. Yo le digo, pues si se puede. si se puede, lo Cuando yo decida escogería. morir. Sí. Pues no inmortal, me gustaría tener el poder de decidir cuándo morir. Claro, porque No ser que mi inmortal vida, también es otra cosa fuerte. sí, pero sí Hay me una gustaría película por tener el ahí poder. que lo pasa, ¿no? Y dice, ¿cómo se llama la película? Pero bueno, ¿de qué Bueno, no me habla? No acuerdo. importa. No, la película es, o sea, él dice, quiero ser inmortal, y el man, por un deseo, es inmortal. Y ve generación tras generación, ve morir a sus padres, ve morir a sus hijos, ve Ujú. morir a sus nietos, a sus bisnietos. O sea, a muchas generaciones por delante, ve avanzar la tecnología y no puede morir. Y él Sí. dice que el dolor que siente de haber perdido tantos familiares lo hace querer morir. Uy, Manny, mire, usted ha tocado un tema ahí que yo sé que muchos me van a criticar por eso, pero es mi punto de vista. Yo creo que yo podría lidiar con el morir de los demás, siempre y cuando mueran dignamente y con su tema. Yo sé que hay muchas personas que tampoco les gustaría ni quisieran morirse por no dejar solos a muchas personas, nuestros padres, nuestros hermanos y demás. Pero yo siento, no sé, bueno, también lo digo acá, yo no he experimentado la muerte de un familiar cercano. No hemos, pues Nico creo que tampoco nosotros no Yo hemos debo admitir que experimentado, estoy con su pensamiento, Manny. Yo creo, bueno, creo, espero no vivirlo pronto tampoco, no ponerlo a prueba, pero siento que también podría lidiar con, o sea, lidiar no, sino afrontar de una forma un sí, poco exacto. más racional, como en un curso de Ujú, vida, sí, no tan emocional, que es lo que conlleva perder un familiar. Creo que podría exacto. No, soportarlo, Camilo. entre comillas, lo que quiere decir, ¿no? Es difícil. Exacto. A uno le hace falta, claro, le hace falta esa persona, cómo es, verla, hablarle, salir, compartir. Pero no se puede sonar egoísta, pero yo podría vivir con ello, creo. ¿Por qué? Porque pues, y no, bueno, desde mi punto no, yo lo veo egoísta porque digo, es mi vida. Si yo la quiero conservar o no es mi problema. Y Sí, si no pero le... el punto de que usted quisiera ser inmortal, ¿no? O sea, volviendo al punto de la película de ver morir a los demás Exacto. familiares. Y yo digo, pues yo podría, porque creo que parte del gusto de esto, de estar vivos, es experimentar, vivir, conocer. O sea, yo me pregunto, ¿qué va a pasar en 30 años, en 100 años? Me gustaría estar acá en 100 años y ver qué va a pasar con esto. Claro, puede ser trágico, porque también puede ser que nuestro mundo vaya de para abajo y todo, y llegue un instante donde diga, no, ya esto valió para nada, ahora sí quiero morir. Por eso digo, no ser inmortal, sino tener el poder de decidir cuándo voy a morir. Decir, no, ya, hasta aquí llegó, no voy a hacer nada más, no quiero hacer nada más, ya me siento contento, satisfecho, pero es que yo, no sé si muchos piensan igual que yo aprecio demasiado el vivir, pese a las circunstancias, porque las circunstancias son decisiones y responsabilidad mía. Eso sí, lo tengo de ahí. Yo creo, al punto que iba con toda esta reflexión es, ¿no les ha sucedido que de pronto tienen miedo a la muerte porque se les va acabando el tiempo de hacer verdaderamente lo que quisieran hacer o de no haber hecho esas cosas que verdaderamente podían haber hecho?
¿No siente que es por ese lado, manito? Yo creo que a muchas personas les pasa eso. A mí, por ejemplo, haber pensado eso me da para hacer las cosas y realmente prefiero hacerlas, prefiero que me dé vergüenza, prefiero arrepentirme, prefiero fracasar, prefiero levantarme, pero es que al fin y al cabo en el momento que yo me vaya a morir en ese ataúd, estaré solo yo, estarán mis pensamientos, estarán Y mis ya no, ganas, exacto. estará todo lo que yo quise y ya está. Y la vergüenza y todo esto también estará ahí, así que ¿qué más da? Eso es lo que Y dice, no, oye, hágalo. claro, yo también lo pienso de la misma forma Mm. y he comenzado, muchos sentimos llamados, llamados por un accidente, llamados por la pérdida de un familiar que a veces se queda ahí, en la emoción simplemente, como cuando usted comienza algo porque es Navidad y es diciembre y comienzo de año o porque es mi cumpleaños voy a cambiar. Lo mismo pasa con la muerte, nos sentimos animados, miren la ironía de la vida, sentimos que debemos hacer cosas por la muerte de alguien o porque estamos rozando la muerte. ¿Por qué no darnos cuenta de eso? Y a mí me pasa algo similar. Y decidí precisamente apoyar este proceso que estamos haciendo los dos de este podcast y enfrentarnos a este tipo de circunstancias para marcar un poco la diferencia y atrevernos a situaciones. Yo lo venía pensando, pero como lo he mencionado, han sido los últimos tal vez 2 años, no gracias a la pandemia, yo ya venía en ese proceso desde hace mucho tiempo, pero con más fuerza y es el ya empezar a ver, por ejemplo, en mi barba, aquí no se nota, pero ya tengo ya hay canas. Entonces uno dice, tengo 35 años, tengo canas, el tiempo se va haciendo más corto, o es ahora o es nunca. Sí, hay personas que dicen, sí, pero es que el éxito puede llegar en cualquier momento. Pero ¿por qué no hacer que llegue antes? ¿Por qué esperar a estar tan cerca, a respirar? Ah, otros dirán, es que en cualquier momento usted se muere, usted no tiene comprada la vida. Sí, pero si me pongo a pensar en eso, entonces no hago Claro. nada. O por el contrario, más me atrevo. Si no la tengo comprada, más vuelo parapente, más me salto en bungee, más manejo moto, más hago, pero lo hago con responsabilidad. Yo conduzco moto y yo me volví a subir a la moto porque yo supe que identifiqué cuál fue mi inconsistencia, que fue ser confiado. Ahora no confío tanto. Confiar en el elemento, confiar en los demás, en el entorno, no. Siempre manejando precavido y todo. Y muchas otras cosas me han hecho eso. Y pasar por esa angustia que les contaba, pasar por eso, me hizo a mí reflexionar frente al punto y asimilar definitivamente que no podemos hacer nada. Humanamente, por ahora, no podemos hacer nada. Muchos dirán, sí, se puede criogenizar, lo pueden congelar, despertarse mucho tiempo. Créanme que si tengo los recursos para hacerlo, Lo me haría. mando a congelar y nos vemos después de mucho tiempo. Claro que sí. O como en Futurama, que está solamente la cabecita mía ahí en un tarro de agua. Bueno, Claro. ya veremos si me Este es otro atrevo a eso punto o no. desde el punto también religioso que uno lo vea, ¿no? Porque a veces la parte religiosa lo hace ver de una forma más tranquila, en algunos casos, de afrontar esa muerte con un Incluso, futuro mejor, con otra total. vida, que esto es, sí. Entonces depende mucho de los pensamientos que tengan las personas también ¿Manny cree en la ante esa reencarnación? situación. No, no creo en la reencarnación. De hecho, sí que me he puesto mucho a pensar en qué hay después de la muerte. Y me imagino como un mundo Matrix de decir, uy, ya se acabó. Y despertarme en otro Bueno, sitio. bueno, yo sí guardaría Volvamos la a esperanza. jugar. Yo creo, bueno, yo guardo más esa esperanza, ¿sabe? Yo guardo más la esperanza de que, bueno, si no puedo ser, elongar mi vida, sí me gustaría saber si cómo es el tema de la reencarnación, porque se supone, lo que he escuchado vagamente, hay religiones que creen en la reencarnación y que al contrario, tenemos como ciertos límites de reencarnación y al contrario lo que vamos haciendo es como una limpieza de nuestro cuerpo. Quiere decir que si usted en su vida pasada, digamos que si en su primera vida usted tuvo la oportunidad y no fue una buena persona, un buen ser humano, hizo cosas malas, como que su siguiente vida no es tan buena porque usted tiene que remediar eso que hizo en su pasada y así sucesivamente para explicar muchas cosas, ¿sí? Entonces, digamos que si conocemos a alguien que tiene mucho éxito y es una persona coherente, humilde, sencilla, tiene todas sus cosas y demás, se podría interpretar como que es una persona que ha venido en un proceso de limpieza espiritual en su reencarnar y su reencarnar. Lo único es, si yo he reencarnado algo, me gustaría darme cuenta como para saber qué he vivido y Claro, acordarme de esas porque cosas. es que, claro, o sea, si se vive una reencarnación, es como injusto decir, vale, ¿qué hice la vez pasada entonces para vivir esto, ¿no? ¿O dónde voy? O ser Manny, consciente venga, como que, ya que sí. estamos hablando así, si pensara en reencarnar y le dieran la opción y puedes escoger un animal, ¿cuál escogería? Uy, esa es una pregunta básica, ¿no? ¿En qué animal? Uy, yo creo que uno que volara.
Uno que Me volara. gustaría un animal que volara, pero que viviera bastantico, no de pronto como una abejita, una mariposa que vive en poco tiempo. Como No, una me gustaría un mariposa que animal. primero es un gusano, se tiene que arrastrar por el suelo para luego poder volar. Y dicen que viven poco. Me gustaría ser un Sí, ave. dicen que viven 24 mm, horas, no sé, o 48, algo así, ¿no? sí, no sé, ahí es el llamado para Jorgito, que es el biólogo, a ver si nos ¿Cuánto responde vive la una pregunta. mariposa? Tan, tan, Sí. tan, tan. Entonces, sí, creo que un animal que volara, porque creo que se queda uno con esa necesidad. Nico, pues ya ha experimentado qué es volar, pero depende de un aparato. Pero ¿qué es volar por uno mismo? Sería como eso, si uno pudiera ser, uy, bueno, por ahí escucharon la pólvora, están festejando. Entonces, ese sería el animal. Bueno, yo lo pondría un poquito más global y ya se lo pregunto a Yo era un usted. Si águila, fuese un águila, sí. bueno, Porque me yo le gusta iba a mucho el poner, proceso que tiene después de que, aparte de que vive muchos años, ok, hay un proceso en el que puede decidir prácticamente si sigue adelante o se deja morir. Y es en el proceso donde sube a lo alto de la me suena. colina, se arranca las plumas, se parte las garras, se parte el pico, hace un proceso Ok, de revivir prácticamente, de rejuvenecer, ¿no? Y puede vivir sí. otro tiempo, casi una segunda vida. Bueno, ok, Me eso encanta. sería Ujú. interesante. Hay gente que diría, no, pues en el agua hay más seguridad, en el océano, un pez así de mar, no un pez de agua dulce, pero sí, sí sería, claro. Y si se puede, si reencarnamos en personas, pues sería genial, no me importaría si fuera un hombre o una mujer, no tendría ningún problema, tampoco ningún inconveniente con el color de la piel, ni de la raza, ni de nada. Pero sí, 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 sí sería bueno. Incluso creo Sería que bueno. en algún momento voy a empezar a sacarle tiempito a eso, pues tengo otros proyectos, pero sí para involucrarme más cuál es esa dinámica de la reencarnación, la religión que trabaja en todo este tema y eso. Entonces, Eso está curioso. pues no sé. Ujú. Sí, 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 sí. Bueno, así hacemos una pausa aquí. Nos gustaría que comentaran si han tenido alguna experiencia cerca o han sentido que estaban a Ajá. punto de morir o a punto de quedarse inválidos, por ejemplo, o a punto de una situación extrema, que lo comentaran ahí. ¿Qué situación es esa que los ha llevado al punto de reflexión? Claro que sí. Y a ver, pues yo creería que como para ir cerrando el tema, podríamos intentar dar como esos mensajes de lo que nosotros pensamos y de lo que hemos venido pues haciendo a través del tiempo. Y es prácticamente lo que hemos hablado en todos los podcasts y es como esas ganas de hacer cosas en la vida, esas ganas de no quedarse con las ganas de probar, de experimentar y como yo lo decía al comienzo. Creo que el miedo a la muerte, cuando enfrentamos el miedo a la muerte, sí, nos hace despertar y nos hace recapacitar, pero sobre todo cuando no tenemos ningún tipo de incidente, el miedo a la muerte viene precisamente por esa inseguridad de no haber hecho lo que deberíamos estar haciendo, de no haber logrado lo que deberíamos haber logrado, porque sentimos que se nos está yendo el tiempo. Creo que ese es el punto preciso para pensar y tenerle miedo a la muerte. Y yo lo digo de esta manera, Manny, no sé si usted me copia ahí en ese pedacito o no. Yo creo que la muerte siempre nos va a estar esperando y es paciente. Nosotros sabemos que vamos a llegar a ese momento. ¿Por qué nos impacientamos por ello? Creo que debemos hacer nuestro camino alegre, consciente, coherente y eficaz. Sí, yo creo que para complementar es a veces ser conscientes de que nos vamos a morir nos da esa fuerza para vivir, pero aprovecharla realmente para hacer eso que queremos, que es lo que hemos dicho en todos los podcasts. O sea, creo que este podcast va a dar fuerza a que realmente hagan lo que se quiere hacer, a que aproveche cada momento, a que no dé por hecho de que va a vivir una semana más, que uno nunca sabe cuándo puede tener un accidente y simplemente ya, se acabó, Claro que se sí. acabó todo. Y yo también les diría algo más respecto a eso, y es, a veces esperamos a que nos llegue y nos toque la muerte en la puerta de alguna forma, por nosotros mismos, por un familiar, por un amigo, por un conocido, por un cercano. Pero normalmente nos tocamos más cuando es un familiar demasiado cercano, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestra pareja. ¿Por qué esperar a eso? ¿Por qué esperar a sentir ese dolor para añorar una persona o para cambiar nuestras vidas? Creo que el ejercicio puntual es disfrutar de cada persona en todos los instantes de nuestras vidas. Por eso yo en el mensaje de Navidad que les dejaba finalizando 2022 les decía, ¿por qué esperar para una buena cena o para un abrazo o para una felicitación o algo al último momento? A una fecha. No importa, cualquier día es importante para que usted salga a almorzar con sus papás, para que salga a almorzar con sus amigos, para que salga a compartir, para que disfrute, para que le dedique tiempo a una caminata, para que le dedique tiempo a conversar, a ver una película, a preparar una comida. Creo que en eso está lo rico. ¿Para qué esperar a que alguien muera?
¿O para qué esperar a nosotros morir para no poder ya hacer nada? Es que no podemos hacer nada, o para quedar también incluso enfrentados a discapacidades que ya no nos permiten hacer nada. Muchos decimos, si yo me partiera una pierna y andara en silla de ruedas, también haría lo que hace ese señor de jugar baloncesto, de jugar no sé qué. ¿Por qué espera que le pase eso? ¿Por qué piensa trágicamente? Manny, para complementar el tema que usted dice de valorar a los seres queridos, ¿no? Para, o sea, aprovecharlos mientras están en vida, lo más doloroso del tema de la muerte es pensar en que usted nunca va a poder volver a tener una conversación con esa persona. O sea, Ujú. eso es lo más Así doloroso, es, ¿no? O sea, uy, ¿y claro. esta persona qué habrá pensado de esto? Entonces, yo, por ejemplo, a veces cuando hablo con la abuelita le pregunto cosas del pasado, le pregunto cosas así que me parecen curiosas, que realmente me da interés por conocerlas y que si no lo digo, o sea, nunca lo voy a saber. Claro, es generar ese reconocimiento en los demás. Yo creo que lo mejor que puede uno dejar en su vida es precisamente algo de legado, ¿sí? Un legado, si usted no tiene hijos, pues por lo menos rescatarle eso. Ese es el valor. Yo creo que si yo puedo aprender algo de mi hermano para que darlo a conocer, todavía lo mantengo en vida, no física, pero sí con cierto conocimiento, con cierta actitud. Y a mí eso me parece bonito porque pese a que la persona físicamente ya no está ni nada, uno se queda con eso. Aprender a preparar algo que esa persona preparaba, que le haya enseñado a uno a coser, que le haya enseñado a uno a muchas cosas. Creo que eso es bonito, a mí me parece chévere y es aprovechar el tiempo. Yo creo que lo mejor que podemos brindarle a las personas, independientemente de que sean familiares o amigos, es el tiempo y tiempo de calidad, ¿no? No ir a estar ahí sentado al lado en el celular y uno distraído de cosas, ¿no? Tiempo de Claro, calidad, sentirse vivos y aceptar que la muerte está ahí. O sea, no hay forma. No hay forma, sí, a algunos nos afecta de formas diferentes por la angustia, pero ya necesitaríamos ayuda psicológica y demás. Pero en mi caso, que lo pude afrontar con el tiempo y con los años, es aceptar que esté ahí. Y eso a mí, personalmente, y se los digo a todos acá, a mí me ha dado fuerzas para vivir, para sentirme feliz, contento, atreverme, ser diferente, mejorar todos los días a mi modo, obviamente, a como yo soy y como creo que debe ser bueno para mí. sí, claro, al fin y al cabo usted se está comparando o sea, con usted mismo de antes y mejorar en su misma línea. Manny, ¿ha pensado alguna vez en el momento de su muerte? O sea, ¿cómo le gustaría ese momento? Dormido y no despertarme jamás. Listo, Dormir. sin dolor y sin nada. Indoloro. Dormido. Que haya Creo que dormido y todos que pensamos lo mismo. sí, Ujú. dormido y que ya no vuelva que no sienta dolor, que no sienta que la vida se me va. Que si estuve dormido tan profundo, el corazón me dejó de latir, pam, 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 pum, ahí quedé. Ya no quisiera más. ¿Y Nico, cómo lo ha pensado? También igual que sea Sí, indoloro. Sí. sí, yo creo que muchas Vea, personas piensan así. Manny, me acabo de acordar de otra cosa y es que sí, yo pude haber vivido una experiencia en el parapente de miedo a morir, pero también lo practiqué en una situación de vida. Y es cuando entré al quirófano, a usted le ponen la Oh, ok. anestesia y usted le dicen, listo, va, le ponemos esto, no vas a sentir nada, y uno está tumbado y de un momento para otro hace plop. No Se apaga. siente ni escucha nada de nada. Es Se una duerme, literal. muerte, sí. Es una muerte. O sea, para Bueno. mí es una muerte. ¿La sintió así? ¿La vio así? Yo dije, ¿y si no me despierto de aquí, qué? ¿Cuántas personas uno no? Sí, ¿cuántos casos no hay de Claro. que una ¿Cuánto no he anestesia hecho? mal puesta, una Ujú. anestesia mal puesta y no se levantan? Ok, Y lo he ok. practicado, eso es la primera vez. Y luego volví a entrar al quirófano y esa vez fui más consciente. Esa vez dije, Sí. sí, sí, sí. O sea, como pensando realmente si fuese el momento de la muerte, ¿no? Y digo, ¿me siento a gusto con lo que he vivido hasta el momento? Sí, va. Y uno le Sí, pegan sí. esa anestesia y Ok, es bueno. increíble porque de realmente es que son 5, 4, 3 y uno que Se fue. trata uno de abrir los ojos, trata uno de moverse y ¡pum! Cae, Manny. Es Bueno. impresionante. O sea, si alguien llega a entrar a un quirófano después de escuchar este podcast, haga de cuenta que es su último día y se va a morir. Y me van a Claro, decir qué sienten. y, y mire, está bien, Manny, porque usted lo ha dado desde el punto de vista correcto y es reflexiones sobre si ha hecho lo que ha querido o no, si se siente feliz. Y ahora no es que se vaya a enfrentar al quirófano, ay, excusa para ir a reflexionar, sí, no. Y tampoco, entonces me voy a enfrentar más a la muerte para reflexionar, no, para No, hacerme hombre. afinidad a la muerte, no, ser conscientes, haga lo que quiere, esfuércese por lo que quiere, viva su vida. La muerte está ahí. Yo creo que todos llegamos a esa conclusión cuando estamos en la charla con los amigos y los familiares. Sí, hable de pronto con sus familiares, de pronto más mayores, qué percepción tienen de la vida, de la muerte, cómo empiezan a verla. Yo creo que muchos en el último momento, cuando morimos con dolor y dándonos cuenta de que estamos muriendo, en ese momento pensamos muchos que no queremos vivir. Yo creo que nadie llega a ese punto ahí, bueno, a menos de que ¿Que usted no ya queremos tenga, vivir?
Sí, sí, claro, o sea, que llegamos a ese punto pensando no que no queremos vivir, o sea, llegando al momento de la muerte pensamos queremos vivir más, Ah, quisiéramos vivir claro. más. Obviamente, si estamos enfermos, hemos estado postrados en una cama, tenemos unas condiciones físicas diferentes, muy seguramente mucha gente dice, no, esto no es vida, para mí esto no es vida, yo quiero morir y es totalmente respetable. Sí, Yo yo estoy hablo en totalmente este de acuerdo con momento, esa y situación. yo creo que es un punto que nos queda para un podcast luego, de pronto tocarlo, ¿cómo sería vivir con una falencia física? De pronto Nico y yo tenemos conocidos que viven prácticamente en una cama, son conscientes con su cabeza, son súper lúcidos. ¿Cuál es esa experiencia de vida? Manny, por De ejemplo, pronto, una pregunta ujú, así, ya para atrevernos. ¿Usted ujú. está de acuerdo? ¿Usted qué piensa con la eutanasia? Manny, usted es dueño de su vida. Si usted quiere acabar con ella, acábela. Es su vida. Sí, el Sí. punto religioso, sí, las cosas y todo, pero así como yo sería lo mismo. Entonces, ante eutanasia, póngame mi botón para yo decidir cuándo morir. Creo que es lo Bueno, mismo. ¿cree que Yo puedo usted decidir. tendría que pasar algún examen de que usted está realmente bien para tomar esa decisión? Bueno, ahí vendrían unas aristas que tocaría mirar, pero ¿qué es realmente estar bien? Ahí vendría otro Bueno, tema claro, vendría otro existencialista. tema, pero bajo Pero bueno, un tema lo de los... psicológico, que usted está en sus parámetros, que usted no está Sí, viviendo, por ejemplo, sí, sí, sí. claro, que se Digamos que quiere sería válido. suicidar, o sea, algo de depresión que Ujú. sea realmente un momento, ¿no? Y que usted diga, no, me quiero morir y se aplique, ¿no? Yo estoy totalmente de Claro, acuerdo y a favor de la ahí eutanasia, está. claro. El que Y más quiera si es por morir, que algún muere. sufrimiento físico o alguna limitación. Mm. Totalmente, sí, Ujú. ahí está. Pues bueno, creo que este ha sido todo el tema por hoy, un tema bastante controversial, que todos yo creo que lo hablamos en algún momento de nuestras vidas y pues bueno, que nos dejen aquí sus comentarios, se sigan suscribiendo. Muchas gracias por seguir ahí atentos al contenido, lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor. Y pues bueno, desde aquí para allá, ojalá en algún momento me pueda poner mi botón. A ver si es posible. Pues nada, los invitamos a que se suscriban y estén pendientes al próximo miércoles para un nuevo episodio. Hasta pronto. Chao.